nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo del Padre Astés. Estamos todavía en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La pregunta que dice: ¿qué otras obligaciones contiene el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento contiene, además, las obligaciones de los superiores para con los inferiores y de los padres para con los hijos. El cuarto mandamiento no solamente es los deberes y obligaciones de los hijos a los padres o de cualquier inferior hacia su superior, sino también las obligaciones del superior al inferior y del padre al hijo. Eso cae todo bajo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las obligaciones de los padres para con los hijos? Las obligaciones de los padres para con los hijos son alimentarlos, enseñarlos, corregirlos, darles buen ejemplo y estado competente a su tiempo o a su clase social. Entonces, primeramente, alimentarlos, evidentemente. Si yo tengo un hijo, tengo que verle, en ese alimentar está incluido mi alimento, vestido, techo, etc., hasta que por lo menos se pueda valer por sí mismo. Tengo esa obligación. No puede no ocuparse. Y si no se ocupara negligentemente, le entraría el pecado, el pecado grave, la obligación grave, pecaría mortalmente. Hay que alimentar a los hijos y proveer a toda esa parte material de su desarrollo. Enseñarlos, dice también, muy importante. Los padres pueden pecar por omisión, por no enseñar lo que hay que enseñar. ¿Y qué es lo fundamental que hay que enseñar? Evidentemente, la religión católica, la educación religiosa, entre tantas cosas, ¿verdad? Pero lo más importante, la educación católica, hacer santos a los hijos. Para eso Dios se los da a uno. Uno saque santos de sus hijos. Eso es muy importante y por desgracia tal vez muchos no se tienen tan en cuenta. Uno tiene un hijo, tendría que proponerse hacerlo santo, con la ayuda de Dios, por supuesto, pero que esa sea la meta, sacar un santo. La educación bien católica, enseñándoles de chico las oraciones, Padre Nuestro, María, desde bien pequeño enseñarle a amar a Dios, odiar el pecado, enseñarle al niño ver en el pecado algo malo, algo horrible, algo que hay que evitar. Inculcar en particular toda la virtud de la pureza, es importante, son chicos. No que uno les enseña cosas que ignoran, no, pero que les esa conciencia. Tu cuerpo es el Espíritu Santo. No hay que tocarlo, nadie debe tocarlo, creando esa conciencia de pureza. La virginidad hasta el matrimonio, ya van siendo más grandes. Que la planificación es un pecado. Que si se casan, tienen que tener todos los hijos que Dios les pide. Una familia bien hermosa y numerosa, que es lo correcto. Y tantas cosas más, y que se vaya mucho, porque estos pocos ejemplos que he dado, en muchos casos, jamás una palabra. Por ahí algo medio, pero nunca nada bien claro y contundente. Hay un pecado en los padres, una obligación de enseñar. Y como decíamos, puedo pecar por omisión, porque no le enseñé. Y por no haberle enseñado, pues ahí está. Por esto otro pecado, está haciendo esto, está libre, está con planificación, tal vez porque uno no le enseñó. Es muy importante, y en especial esto en todos los tiempos y más hoy en día, porque el mundo moderno le dice todo lo contrario. El mundo moderno lo tira a todo lo malo, a todo lo pecaminoso. Pues si yo no le enseño lo correcto, así que por la fuerza de las cosas, cuando vea, ahí está mi hijo, ahí está mi hija, porque no debía. Es muy importante. La enseñanza católica, educar católicamente a los hijos. Y como decíamos, buscar de los santos. Eso tener que ser todo padre familia tendría que proponerse eso. Por lo menos intentarlo, con gracia a Dios. Corregirlos, dice el catecismo, eso es muy importante. El mundo humano dice: no toques al niño, no hay que ponerle un dedo encima. Que haga lo que quiera. Los derechos de los niños, el niño puede demandar a sus propios padres. Una aberración. Parte de la educación es corregir, porque tenemos una naturaleza caída que se empieza a manifestar desde muy pequeño. Berrinches, mío, tantas cosas que se empiezan a manifestar. La naturaleza caída y eso hay que irlo corrigiendo.
Y por fin, evidentemente, no les va a tocar corregir, reprender, hasta castigar y tal vez duro, algunas veces. Eso sí, para que no haya pecado en los padres, ese castigo tiene que ser, por supuesto, obviamente, dominándose. No dejarse no llevar de la ira y de rabia. Y es más la rabia que tengo lo que. No, sino me domino. Sí, uno se puede molestar. Si el mocoso me falta el respeto, me dice. Es un insulto, ahí son grave. ¿No? Más vale que uno se moleste, pero hay que domino eso y dominándolo le doy la corrección que haga falta. Y eso sí, lo que haga falta, digamos, si hay que castigarlo así, bueno, se me fue la mano, te pego. Pero hay que castigar, y a veces físicamente. Como decimos el mundo normal, no hay que tocarlo nunca, no, pobre niño, va a salir traumado. No va a salir traumado. Evidentemente que no hay que andarle rompiendo la cara por cualquier cosa, o sea, que no se le puede ir la mano, y uno pecaría. Pero también uno peca si nunca lo toca, porque al niño hay que corregirlo, y hay que castigarlo. En la Sagrada Escritura hay muchos, bastantes pasajes que hablan de eso, diciendo que el que ama a su hijo, le pega. ¿Por qué? Porque si le pega, el chino, como dicen, va a estar más precavido, no lo va a volver a hacer, y después va a ser un hombre de bien. En cambio, si no lo corregimos, hagamos lo que quiera, cuando veamos andar por derroteros que tal vez ya humanamente no haya forma de sexar de ahí. Ahora, ¿por qué crece torcido jamás endereza? Hay un dicho que dice. Y en parte es verdad. O sea, si yo dejo que mi hijo crezca mal, ya cuando tenga 15, 18, 20 y pico años, y yo quiero tratar de corregirlo, sería un milagro, la gracia de Dios. No es imposible que rezara mucho, pero es bien complicado. Es bien complicado. Mejor es cogerlo cuando es chiquito y tratar de chiquito y está fácil en desastre. Tiene un arbolito chiquito y está chueco, le pone una estaca, recto. Entonces eso es parte de la educación que hay que corregir. Como decimos, hasta castigar, y a veces hace falta, y a veces los padres, insistimos, pueden pecar por no castigar, cuando hay que castigar. Insistimos, eso es total dominio de uno, nunca llevado la ira, lo que corresponde a la falta, etc. Darles buen ejemplo, también, muy importante, dice el catecismo. Los padres dar buen ejemplo a sus hijos. Tiene que ver con toda la educación. Yo creo que un hijo sea santo, tenga un buen ejemplo. Como quiero que, no sé, que él no beba si yo me tomo mis copitas y se me pasa, y me ve. ¿Cómo voy a querer que sea un hombre bien honesto y siempre diga la verdad si ni me ve diciendo mentiras? O peor, le digo, día esta mentira. ¿Cómo voy a querer que sea alguien bien, digamos, bien de mucho dominio de sí, paciente, si a mí el carácter me ve explotar en ira y malas palabras y tratar mal a todo el mundo? Hay que dar buen ejemplo. Porque los hijos también me imitan, aunque ven. Para bien o para mal. Es muy importante dar ese buen ejemplo. Buen ejemplo a los hijos. Pero si yo quiero, en ese mismo orden de ideas, hacer santos a mis hijos, no tengo que buscar ser yosas. Uno no da lo que no tiene. Quiero cumplir la misión que Dios me dio con mis hijos, que es hacerlos santos. Paso me da a mis hijos para sacar santos de ellos, tengo que trabajar sobre mí. Porque uno no da lo que no tiene. Y dice, y estado competente a su tiempo, a su condición social. Los padres siempre tienen que intentar de que sus hijos estén por lo menos en la misma clase social que ellos. Si lo pueden llevar más arriba, también y mejor. Pero por lo menos lo de la misma clase social. En ese sentido, algún padre pecaría si pudiendo no da a su hijo eso. Poner un ejemplo, si una determinada familia, en la clase social que ellos se manejan en su estado, se estudia carrera, y yo puedo pagar la carrera a mi hijo, y no lo hago pudiendo, estoy hablando mal. Yo tengo que se mantenga la misma estado social, la misma clase social. La siguiente pregunta, que un poco ya dijimos en esta pasada: ¿qué es lo primero y principal que los padres deben enseñar a los hijos? Lo primero y principal que los padres deben enseñar a los hijos es la doctrina católica, por lo que digan. En definitiva, ver los santos. Para eso enseñarles
la religión, la primera comunión, muy importante, eso no es cuidado. Apenas tenga uso de razón, ya tiene 7 añitos, ya comprende, hay que empezar a formarlo. Mejor que pase más tiempo. Y siempre buscar que estén formados nuestros hijos, y uno mismo, no da lo que no tiene. Si yo mal sé nomás lo de mi primera comunión, que desde que tenía 4 años, y me acuerdo bien, más vale que mis hijos no van a saber mucho. Pues es lo mismo formarse y buscar que los hijos de uno estén bien formados, no solo con lo que aprendieron cuando tenían 7 años, sino siempre, saben más. Nuestra santa religión tiene, uno nunca acabaría. Uno realmente quisiera estar formándose, estudiando, profundizando sus conocimientos, no le da la vida, digamos. Entonces, no acabaría jamás. Entonces, buscar siempre uno mismo saber para transmitir a los hijos. No que me sepa la suma teológica, pero tener buenos conocimientos de nuestra santa religión, tantos buenos libros que hay. ¿Cómo pecan los que faltan a estas obligaciones? Los que faltan a estas obligaciones pecan por lo regular mortalmente. Digamos, admite barrera de materia. Si yo fallo en algo leve, yo un pecado venial. Por un ejemplo, no sé, mi hijo tal vez cometió una falta leve, tendría que haberlo tal vez reprendido, pero no era nada grave así. Bueno, era una falta leve, pecado venial, porque tendría que haberlo corregido. Pero es la materia grave, un pecado mortal. Por un ejemplo, si mi hijo tiene 13 años y no ha hecho la primera comunión, porque yo me he descuidado negligentemente, es un pecado mortal, una obligación grave a su formación religiosa. Y el padre peca, y no se ocupa, y no vale excusa, porque para todo lo otro sí hay tiempo. Hacer la formación para la primera comunión. Entonces, no, es un ejemplo. Si yo soy padre y descuido la primera comunión, es negligencia, es un pecado grave. Y así en tantas otras cosas. En definitiva, lo que es grave, yo falto en algo grave, sea por omisión o sea por comisión, es un mal ejemplo grave también, por ejemplo, pecado mortal, hay que tener cuidado. Y el leve, como decimos, sería un pecado venial, admite gravedad de materia. Y la siguiente y última pregunta por el día de hoy: ¿cuáles son las obligaciones de los superiores para con los inferiores? Un poco más genérico, estamos recibiendo padres de hijos, pero en general todo superior, eclesiástico, civil, de cualquier orden que sea, hacia sus inferiores. Los superiores deben procurar el bien de los inferiores, que para eso es el superior. Cristo dijo: el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. El que está arriba en la instancia tiene que servir, y también a los apóstoles, cuando están querellándose que va a ser más grande el reino de los cielos. Dice: venga. Dice: el que se hace el menor, el que sirve a los demás, ese es el más grande del reino de los cielos. Entonces, el que está arriba, el que está en un puesto de autoridad, es para el bien de los que están por debajo. No para ser un déspota, tirano, uso de poder, no, para procurar el bien de los de abajo, para servir. Instruirlos, dice también, dirigiros cristianamente y darles buen ejemplo. En otras épocas o antes, no tan atrás, son un par de años atrás, en esto de los grados inferiores, realmente que eso de buscar ayudarlos espiritualmente, instruirlos, dirigirlos cristianamente, dar buen ejemplo, vaya si antes no se hacía. Antes, ¿cuántas veces no ocurría que cuando en una casa está ampliada la persona que ayuda, y si resultaba que esa persona estaba como concubinato, como el señor le dicen hoy en día, muchas veces los jefes buscaban ayudarle a que se case, aconsejándola bien, ayudarle con todas las vueltas. Si tenía hijos sin bautizar, ayudarla a que los bautice. Eso es algo catoliquísimo, si me puedo expresar así. Que uno, teniendo cualquier persona que está por debajo, uno busque ese bien. De hecho, en la Edad Media esto ocurría mucho en los gremios. Los gremios que destruyó la Revolución Francesa, en los gremios, no solamente se ayudaban en lo material y reuniéndose los del mismo oficio, etc., para protegerse, sino que también veían por el bien espiritual de los de abajo. O sea, venía alguien joven y todo, y el que estaba más arriba buscaba ayudar espiritualmente, con los sacramentos, a la misa. Inclusive también se ayudaban mucho en lo material. Alguno caía gravemente enfermo,
entre todos, ayudar y sostener a los que estaban en desgracia. Pues en definitiva, el superior de casi siempre por el bien del inferior. ¿Y el mayor bien del inferior cuál es? La salvación de su alma, por supuesto. Más que lo material, que también es un bien, hay que ayudar de esa manera, la salvación, digamos. Si es justo es inferior, ¿sí? Tiene cosas que arreglar con Dios, buscando que las arregle, haciendo todo lo que uno pueda para ayudarlo en esa parte. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante. Mañana veremos qué enseña el catecismo sobre el quinto mandamiento de la ley de Dios. Ave María Purísima. Y sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.